y sigue habiendo un número importante de viviendas no reconstruidas, y lo que queremos es un debate muy profundo sobre hasta dónde debe de llegar el gobierno, qué debe de pagar el gobierno. El gobierno debe de pagar viviendas solo de la población en pobreza patrimonial, debe de pagar segmentos adicionales de la población, digamos de pobreza o de clase media, baja. El gobierno debe incentivar a la población a que compre seguros de manera individual. El gobierno debe de buscar a través de esquemas de recaudación de impuestos como el impuesto predial, comprar un seguro que cubra a la población. Tal vez pensando en voz alta, un seguro predial que hemos discutido es, en lugar de dar un 8% de descuento por el pago oportuno del predial, te descuento el 3% y ese 5% lo uso para un seguro, o una combinación de ambos. Es decir, hay un montón de ideas en la mesa, que es lo que queremos discutir el día de hoy con ustedes. Para ello tenemos nuestros panelistas. Me presento primero, soy Rubén Ofliger de SWIRI. Tenemos de este lado a Ángeles Yáñez, que es la directora ejecutiva de AMIS, y Norlan García, que es el director general de Resiliencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y por supuesto Eduardo Reynoso, que todos lo conocen, director general de RN. Antes de empezar con el debate y la discusión, vamos a tener una presentación de parte de Pablo Quinde, también del equipo de RN, donde nos va a hacer una presentación de los escenarios de sismos probables en la Ciudad de México, y posteriormente abriremos con algunas preguntas a los panelistas. Estaré como moderador, pero sí lo que les pedimos es, queremos tener una discusión con ustedes, queremos que sea un debate abierto y que podamos ver al final de la sesión, poder elaborar una especie de documento, ¿no?, que podamos entregar a las autoridades tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal, porque ambos en estricto sentido debiera haber una colaboración entre gobierno, sector seguro, sector privado, y ver cómo poder avanzar en un tema y que no nos pase otra vez un sismo y nos deje en una situación muy pues una situación muy delicada hacia quién, como es la pregunta, quién va a pagar esos daños. Adelante, Pablo. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, como dijo la doctora Pérez, no es posible predecir los sismos, pero pensando en la prevención y en la mitigación, un paso necesario sería la modelación de escenarios probables que puedan ocurrir en Ciudad de México y calcular los daños y las pérdidas posibles, ¿no? Y de acuerdo a esto, tomar ciertas medidas para mejorar la resiliencia de la ciudad. Quería empezar con esta lámina que se presentó hace 2 años aquí mismo en una convención de RN. El doctor Gerardo Suárez la presentó, y en esta nos decía, bueno, justamente un año antes del sismo del 2017, y en esta nos decía que no solo tenemos que ver los sismos de subducción, ya que otros sismos pueden ocasionar varios daños de la ciudad, y eso fue lo que pasó un año después de esta convención. Ahora, a partir de esto, lo que podemos pensar, el mensaje que quería transmitir es que como sociedad y como, no sé, a nivel de sociedad, de autoridades, debemos estar conscientes que existe la información, o sea, existen modelos, existe la teoría, los conocimientos para poder tomar medidas y prevenir cosas que sucedieron en el sismo de 2017. Por coincidencia, me voy a apoyar mucho en la presentación de la doctora Pérez, pero historia real es coincidencia. Esta figura ya la mostró ella, y lo que quería enfatizar es que todo este tipo de sismos son los que debemos considerar para modelar de manera correcta el peligro y riesgo en Ciudad de México. Los sismos de subducción, como el del 85, el del Ángel del 57, el del Ibero del 79, el sismo del 2017, por ejemplo, sismos de intraplaca, o los sismos corticales. Esto es el primer ejemplo en el que quería enfocarme, en los sismos que se producen en la faja volcánica transmexicana. Como lo presentó la doctora igualmente, tenemos varios sismos históricos que tenemos, digamos, registros históricos que incluso sucedieron daños en Ciudad de México, como por ejemplo el sismo de Acambay de 1912. Entonces, lo que les presento ahora es qué sucedería
si en la infraestructura actual de la Ciudad de México, con el catastro actual, sí ocurriría el sismo similar al 2012. En este mapa podemos ver los daños estimados en Ciudad de México para un catastro de más o menos 1,5 millones de estructuras. Los puntos rojos obviamente son de daño más grave, los puntos verdes de daño leve. Entonces aquí tenemos bien focalizados todas las estructuras georreferenciadas, las estructuras que podrían dañarse en Ciudad de México. Ahora, a partir de esto podemos también sacar cierta estadística que nos dice un poco más. Por ejemplo, en estas figuras lo que mostramos es el nivel de daño que se puede, o el número de estructuras que se dañarían de acuerdo al número de pisos. Entonces vemos que para este sismo las estructuras que más se dañan son las más rígidas, es decir, las que tienen menos número de pisos. Por ejemplo, de 5 pisos para abajo son las estructuras que sufrirían mayor daño. También es posible que se produzcan deslizamientos de laderas en este tipo de sismos, lo cual afectaría gravemente a la ciudad. También calculamos las pérdidas. Si a estos daños estimados le ponemos un costo, entonces podemos calcular las pérdidas esperadas para este tipo de sismo, ¿sí? Entonces, como vemos, este sismo afectaría mucho a las estructuras de la industria, de marcos de concreto, losa plana, en fin. Todos estos resultados también están muy ligados a la calidad o a la información que tenemos en cuanto a la exposición. Tenemos mucha incertidumbre en el catastro de la ciudad, o sea, tenemos datos como por ejemplo número de pisos, año de construcción, pero no tenemos nada más que nos permita ver bien las patologías y asignar una función de vulnerabilidad mucho más detallada. Sí, estamos trabajando en eso con cosas como las que les mostró el doctor Marcial en la mañana, por ejemplo, para poder controlar mucho más o definir mucho mejor las funciones de vulnerabilidad. Pero lo que tenemos que hacer por la dimensión del catastro es utilizar funciones genéricas, de alguna manera, que me representen bien la vulnerabilidad de las estructuras. Ahora, vámonos a la brecha de Guerrero, que es el sismo que digamos que muchos hablan de que se esperaría y que no sabemos qué magnitud podría tener. Entonces tenemos que considerar todas las posibles intensidades que representen ese sismo, una magnitud, no sé, de 8.2 o mayores, ¿sí? Tenemos que considerar todos estos posibles eventos y cuáles van a ser las pérdidas en la Ciudad de México. Vámonos ahora en la brecha. ¿Qué pasaría si se presentara el sismo similar al del Ángel, el de 1957? Ese tenía una magnitud baja, bueno, moderada, pero que debido a la distancia no afectaría mucho a la ciudad. Van a presentarse pérdidas en estructuras un poco más grandes o más altas que las del sismo del 1912. Sí, debido a las características del sismo. Entonces vemos que los daños son leves en la mayoría, pero se puede producir pérdidas en la ciudad. Ahora vámonos hicimos otra simulación acerca de qué pasaría si se presenta el sismo del 85, con las características del sismo del 85, pero en la costa de Guerrero, ¿sí? Frente a Acapulco. Entonces tenemos ahí la mancha que pueden ver representa la superficie de falla del sismo, ¿sí? Y tenemos en colores la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, habría primero daños graves en estructuras viejas y mal construidas, ¿sí? Derrumbes y deslizamientos en montañas y carreteras, y también licuación de suelos en la costa de Guerrero. Si seguimos caminando en la Ruta del Sol, habrían graves daños también, incluso podrían cortarse varias partes de la ruta y dejar incomunicada esta zona. Y así como daños importantes en Chilpancingo, Iguala, Cuernavaca y otros sectores cercanos. Ahora, el sismo, 60 segundos después, ¿qué pasa? Más o menos aproximadamente es el tiempo que se demoraría en llegar a las ondas sísmicas a Ciudad de México. Los colores que vemos representan las intensidades que se medirían en Ciudad de México debido a este sismo. Los rojos más intensos representan intensidades más altas. Y si ven que cambia bastante dentro de la misma ciudad, es por los efectos de sitio que ya hemos hablado en el transcurso de la mañana, ¿sí? La relación entre efecto de sitio y características del sismo va a afectar mucho más a determinadas zonas, ¿sí? Esa combinación puede afectar, como el sismo del 2017 afectó a otra zona diferente a la del 85. Entonces, muy bien, llegamos a Ciudad de México. ¿Qué pasa aquí? Primero podemos tener daños en… Este muestra el riesgo o las pérdidas en las
en la tubería de agua potable, ¿sí? En la tubería principal de agua potable. Tendríamos este tipo de daños en el sistema de agua, y en la infraestructura podríamos tener ya daños más graves también. Aquí se muestra más o menos del corredor Insurgentes Reforma, qué daños se esperarían en la infraestructura urbana. Obviamente el color rojo representa igualmente daños graves y el verde daños leves. Si ven, no sé si alcanzan a ver a la avenida Reforma, hay muchos edificios, o la mayoría de edificios de hecho no presentarían daños, ¿sí? Los edificios grandes de Reforma, pues debido a que tienen una ingeniería muy buena en su diseño y a las características del edificio mismo, a su altura, a su periodo, pues no presentaría daños. Pero existen muchos otros edificios que generalmente son utilizados en vivienda y que tienen las patologías que hemos hablado toda la mañana y todo eso, que sí pueden presentar daños. Ahora, el nivel de detalle de la exposición, como les dije, es fundamental para determinar con mayor confianza qué edificios se pueden dañar y cuál sería su pérdida. Haciendo un ejemplo, un zoom, digamos, a otras colonias, tenemos la colonia Hipódromo. Estos serían más o menos los daños que podrían presentarse en esta colonia debido a al sismo del 85. La colonia Condesa, la colonia Roma Norte, igual tenemos varias estructuras que podrían tener graves daños. Colonia Centro. O sea, en general, ¿qué pasaría? O sea, este sismo sería mucho más intenso que el del 85 por su cercanía a la ciudad, y tendríamos daños graves en estructuras que están viejas y nuevas también, pero las nuevas deberían ser mal construidas, o sea, no deberían cumplir el reglamento, deberían tener una ingeniería deficiente para que tengan daños graves. Hay zonas de daño también que no existían en el 85, como por ejemplo Chalco, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, que también se verían fuertemente afectadas. Daños en energía eléctrica y agua potable, fuga de gas y posibles explosiones de los tanques, fallas en la comunicación y en las vialidades. Esto podría presentarse, y ya vimos en el sismo del 2017 que efectivamente sucedió mucho de estas cosas, y si tenemos un sismo más intenso, estos problemas podrían agravarse mucho más incluso. ¿Va a haber pérdidas económicas? Sí, pero también van a presentarse pérdidas de vidas humanas. Aquí presento más o menos una estimación muy burda, porque los modelos son muy simplificados, digo, es muy complicado modelar las pérdidas o el riesgo de vidas humanas, porque intervienen factores como a la hora del sismo, incluso si es de día o si es de noche van a cambiar los porcentajes, o el día de la semana, el mes incluso. Entonces, aproximaciones muy burdas podríamos tener este tipo de resultados, pero en la noche lo que sabemos es que corre más riesgo los hogares y en el día las oficinas, por ejemplo. Estas son las pérdidas económicas estimadas debido a este sismo. Como vemos, también los sectores más afectados serían el industrial y estructuras construidas con marcos de concreto. Pero, una vez más, las patologías estructurales influyen mucho en los resultados finales, ¿sí? Aquí solo mostré unos pocos ejemplos debido al tiempo, pero para poder analizar, o sea, una situación real de riesgo de la ciudad, tenemos que modelar miles de eventos. Los tenemos modelados, de hecho, pero son miles de eventos, y a partir de esos eventos debemos de escoger el evento más crítico, pero debido al objetivo que necesitamos. Por ejemplo, si nuestro objetivo es manejar planes de emergencia, entonces tal vez necesitemos tener en cuenta un sismo que no cause tantas pérdidas, pero que sea mucho más probable de que ocurra. Y si nos interesa simplemente objetivos financieros, ese sí sería un sismo que, así su probabilidad de ocurrencia sea baja, produzca las mayores pérdidas financieras en la ciudad. Entonces debemos tener en cuenta eso. ¿Para qué queremos el sismo? ¿Para qué queremos el escenario sísmico? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y otra pregunta que debemos hacer, y es la de esta mesa de debate, es ¿quién asumiría esas pérdidas en el futuro? ¿Sí? ¿Qué son los problemas que sigue enfrentando la ciudad debido al sismo del 2017? Bueno, gracias. Creo que queda muy claro que el sismo se va a dar. No sabemos cuándo, ni de qué magnitud, ni qué efectos producirán, pero sabemos que estos tienen periodos de retorno y esto se va a dar. La brecha de Guerrero creo que es
el área más preocupante por la falta de liberación de energía. Entonces, pues precisamente sabemos que va a ocurrir y la pregunta es: ¿estamos preparados? Y si estamos preparados, ¿cómo? Yo empezaría con algunos breves datos de lo que vivimos con el sismo del 19 de septiembre. Aproximadamente 44,000 viviendas dañadas, 44,000 millones de pesos en daños, 15,000 viviendas dañadas. Fueron en total como 182,000 viviendas en todo el país por los dos sismos. Entre 1.8 millones de personas afectadas en la Ciudad de México. Ojo, no damnificados, afectados, en el sentido de que el sismo en algo les hizo una interrupción de su día cotidiano, no necesariamente que se les dañó su casa, pero tuvieron una afectación de manera directa o indirecta. 762 escuelas afectadas, damnificadas, 143 centros de salud. Empezaría preguntándole a Ángeles, debido a lo que vivimos recientemente con este sismo del 19 de septiembre, y cómo fue la operación del seguro en la baja penetración que se tiene. La pregunta concreta: ¿tú consideras que hubo un cambio en la penetración del seguro? Es decir, ¿hubo mayor conciencia de la población para comprar seguros? Muchos sabemos, un 20 y tantos % viene de créditos hipotecarios, lo cual es obligatorio. Hay un 2, 3, 5%, no recuerdo la cifra exacta, que compran seguro voluntario. Y la pregunta concreta es: ¿sirvió este sismo para crear conciencia en la población y ello hizo que aumentara? Hemos visto una tendencia al alza en el aumento de la penetración del seguro de vivienda. Si no, y si no, ¿por qué o qué es lo que hace falta, en tu opinión, para que esto se dé? Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a pedir si me ayudan con una infografía muy sencillita que preparamos con algunos highlights en la asociación. La penetración del seguro, como ustedes saben y como acaba de decir Rubén, es realmente baja. Solamente estamos hablando de 6.8% de las viviendas particulares que cuentan con un seguro, y si hablamos de créditos hipotecarios, pues hay un 20% más, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de un 26.8%. Si ven las gráficas que están para ustedes del lado derecho, ahí podemos ver un poco cómo se encuentran las cifras de negocios asegurados y de casas aseguradas. Y como podrán ver, no hay un cambio relevante entre 2017 y 2018. En pláticas en la asociación, dentro de los grupos de trabajo y en el propio comité ejecutivo, en las primeras semanas y meses después de la ocurrencia del sismo, sí nos registraban un incremento en las ventas de seguro de casa habitación, pero prácticamente el efecto fue así y así, ¿no? O sea, fue un efecto muy rápido y se volvió a caer la venta de productos e incluso las cancelaciones de productos. ¿Por qué pasa esto? Pues mucho, y lo hemos dicho en muchos foros y lo seguimos diciendo, es ese miedo que le tenemos o que le tiene la población al instrumento financiero del seguro. En general, a lo que es inclusión financiera e instrumentos financieros, la población sufre un poco en entender qué tiene el producto y cómo funciona, pero en materia de seguros es aún más crítico porque se trata de un intangible. En este caso, muchas de las cosas que podemos ver es que la población dijo: bueno, voy a comprar mi seguro, pero su casa ya está dañada. Entonces, ante una expectativa así, después cuando les explicas, es que si tu casa está dañada, el seguro ya no te lo va a cubrir, pues evidentemente cancelas el seguro, porque no es por ahí. No hay esa conceptualización de que es un instrumento financiero para prevenir que puedas hacer frente a costos cuando te ves afectado por un evento de esta naturaleza, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más impide que en un momento dado avancemos. Ahora, por otro lado, pues también los que se vieron afectados en el momento de presentar su reclamación, en algunos casos sí teníamos reclamaciones de: oye, pero pues es que no excede al deducible, al coaseguro. Cuando hacías ya el ajuste, evidentemente la pérdida o el monto de la pérdida no alcanzaba a exceder esto, y evidentemente la recuperación por parte del cliente no era tal. Creo que ahí también tiene mucho que ver con la forma en que estamos comunicando lo que sí cubre el seguro y cómo lo cubre,
y de qué forma este mecanismo de financiamiento te ayuda a que con tus gastos programados y algunos ahorros que todos tendríamos que tener de contingencia, pudieras pagar tener estas cantidades. ¿Hasta dónde te puedes hacer cargo de tu siniestro y qué es lo que sí te debería de cubrir el seguro, que son cosas mucho más severas? A mí me parece que la razón por la cual podríamos no haber observado este incremento es precisamente por eso, por esa falta de entendimiento del producto, y la responsabilidad está en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Está desde un nivel de una política pública de inclusión financiera que ya existe y que tal vez no ha tenido los resultados, o al menos no hemos visto mediciones que nos muestren cómo va avanzando. Es también esta responsabilidad de las aseguradoras de tener mayor comunicación, mayor elemento de comunicación. Y por otro lado, pues el propio ciudadano de informarse, como que no hay excusa ni pretexto en una era en que la movilidad es nuestro mejor aliado y todos se pueden conectar, y muchos de ustedes están ahorita googleando a ver qué dice del seguro en su teléfono. Entonces al final es información, ahí está. Lo que no hemos podido hacer es realmente permear todo esto, y a lo mejor ahí nuestro mejor socio estratégico va a ser el gobierno, que realmente nos apoye a que la población pueda tener un poco más de conciencia de lo que quiere decir financiar riesgos y cómo prever sus finanzas en los casos que sea posible para hacer frente a ellas, ¿no? Gracias, Ángeles. Yo me gustaría regresar posteriormente al tema de la aversión al seguro, el tema de producto intangible. Creo que es súper interesante el punto, pero también la eterna discusión con el gobierno cuando dice el mercado, el sector no desarrolla adecuados productos, y nosotros de este lado siempre decimos también el gobierno no está haciendo la política pública adecuada. Entonces esos temas me gustaría regresar en un momento. Ahora le pediría, Norland, si nos pudieras hablar un poco sobre las diversas iniciativas de ley o de reforma a la ley de gestión de riesgos, Ley General de Protección Civil que hay en el Congreso, y particularmente sobre el tema de la aplicabilidad de la ley, porque si leemos la ley vigente, la Ley General de Protección Civil, esta ya señala el seguro, al menos el seguro de parte de los gobiernos como algo obligatorio, al menos que los gobiernos pongan el ejemplo, aseguren sus bienes, su infraestructura, que haya un aseguramiento a los bienes que cubre el Fonden como un fondo de gobierno. Sin embargo, parece a veces que vemos que son letra muerta, porque muy pocos estados se aseguran, y los pocos se aseguran tienen la mayoría seguros muy precarios. Entonces la pregunta en tu opinión es, ¿qué podemos ver de diferente en Norland en lo que ahora se está digamos discutiendo, negociando con las diversas iniciativas en el Congreso? ¿Qué consideras tú que sí puede hacer una diferencia para que el tema de la penetración del seguro, la conciencia, los incentivos, realmente eso haga que veamos que estas gráficas y esta tendencia suba? Gracias, Rubén, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, este año la Ciudad de México cuenta con una nueva Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Antes era solamente Protección Civil, y con esta ley queremos hacer de esta ciudad obviamente una ciudad más preparada, y no solo actuar en la reacción a emergencias. De hecho, dentro de la ley, en el artículo 208 se expone que es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México que disponga de una suficiencia presupuestaria para la contratación de instrumentos financieros para la gestión de riesgos, y específicamente dentro de la transferencia de riesgo. Esta ley entonces ya contempla esta parte. Creo que habría que profundizar un poco en llegar a las autoridades, no solo tanto a las secretarías de finanzas, que al final son los entes que regulan la contratación de seguros en la Ciudad de México, sino también al Congreso local. Yo me atrevería a decir la necesidad de que realmente este artículo 208 que está en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
se ponga en marcha, ¿no? Desde esta Secretaría lo que hemos estado haciendo es entablar, de hecho acercarnos a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Aquí Ángeles ha sido una gran aliada para poder detonar el tema dentro de la ciudad. Creemos que es necesario e impostergable que la ciudad tenga mecanismos de transferencia de riesgos y que quizá se podrían diseñar productos nuevos para la ciudad. Estábamos platicando la otra vez la parte del aseguramiento vía predial y yo me quedé con la duda, bueno, la industria aseguradora de la ciudad, del país, contaría un poco con los recursos necesarios para hacer las verificaciones después de que suceda este desastre, porque hoy 2 años después del sismo, según entiendo Ángeles, todavía no se termina de hacer el pago, ¿no? Entonces quizá un poco ahí la parte de seguros paramétricos donde le lleguen recursos efectivos al gobierno y la distribución sea parte del gobierno puede ser una solución. También en el artículo 160 de esta ley, que se enfoca precisamente a crear las condiciones para crear resiliencia, una recuperación más pronta en la ciudad, también se refiere a fortalecer la capacidad financiera de la ciudad y fomentar los mecanismos de transferencia de riesgo. Entonces, como bien decías, Rubén, tenemos el marco legal, tenemos esta estructura jurídica que permitiría poner en marcha esos instrumentos, pero necesitamos que no sean letra muerta como tú mencionas, ¿no? Gracias Norland. Después me gustaría que regresáramos al tema de la capacidad de las aseguradoras para hacer ajustes. Si queremos crecer la penetración en la ciudad, en el país, ¿estamos preparados? ¿Tenemos la capacidad? Creo que dejo una pregunta abierta. Creo que no estamos del todo preparados. Creo que la respuesta no fue como nosotros mismos esperábamos. Ya dejemos de lado lo que nuestros clientes esperaban de la respuesta, y eso es un tema que también debemos de tomar en consideración. Y ligado precisamente a lo que comentas, Norland, sobre si debiéramos entonces pensar en algún esquema distinto como los paramétricos, yo quisiera preguntarte, Eduardo, ¿tú qué opinas hay cabida para diseñar un seguro paramétrico para la Ciudad de México, para un terremoto? Y particularmente me gustaría que platicaras un poco cómo manejar y socializar el tema del riesgo base. Entendiendo por el riesgo base, para aquellos que no lo tienen muy claro, es la expectativa que se puede tener el cliente de un pago X y que el pago sea menor, ¿no? Y puede ser de los dos lados. Entonces, el paramétrico tiene montos predefinidos en base a parámetros predefinidos en un contrato, llámese intensidad, llámese magnitud, etcétera. Hay ya montos predefinidos. La pregunta concreta es cómo lograr un adecuado match entre esos parámetros predefinidos y montos con las pérdidas reales que se lleguen a sufrir. Por supuesto es imposible uno a uno, pero cómo disminuir al máximo eso para darle certeza a una autoridad de que lo que está comprando realmente le va a ser suficiente. Y también puede pasar lo contrario, ¿no? Que no haya daños y que sí haya una indemnización, que también es un poco raro, ¿no? O sea, no hubo daños, pero me pagaron. Entonces sí, efectivamente eso existe. De hecho, a nosotros no nos gustaban hace años este tipo de modelos porque el riesgo base era muy grande, ¿no? Por ejemplo, las cajas de magnitud que durante muchos años el país contrató, que bueno, pues, estuvo bien, esas tenían un riesgo base altísimo, pero ahora con los mecanismos que tenemos, con los mapas, la información que podemos predecir de los sismos, tanto de la amenaza como del tipo de edificios que hay, creemos que hemos reducido muchísimo ese riesgo, de manera que cuando ocurre un temblor las pérdidas se van a parecer mucho a lo que habíamos estimado. De todas maneras siempre va a pasar, o sea, pretender que vamos a atinar a las pérdidas, pues eso es una ilusión. Tendría que haber una parte muy importante de comunicación con la gente. Si fuera un seguro con la gente, por ejemplo el predial, ¿no? Te voy a cobrar 3% más y aquí está el seguro. Tendría que estar muy claro, ¿no? Que cómo va a ser ese pago o no ese pago, y debe de explicarse con peras y manzanas.
Entonces sí, deberíamos de trabajar en ese tema, pero yo creo que es un tema con una problemática mucho menor a la problemática potencial que existe en la ciudad, que es que ocurran daños y ¿quién los va a pagar? La gente va a salir a las calles otra vez a cerrar para que el gobierno les pague, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos de jugárnosla por la tecnología, por el conocimiento y por mecanismos nuevos y resolver el problema. El gobierno de la ciudad dice, la Secretaría de Finanzas dice, la gente no paga el predial, entonces además quieres que les pague. Bueno, pues también sería un incentivo para meter orden en todas estas cosas. Necesitamos orden en la ciudad, necesitamos disminuir la impunidad, no pagar predial pues es impunidad. Entonces yo creo que entraremos en un círculo virtuoso. Y yo creo que el mensaje nuestro, con toda humildad, pero también con toda sinceridad, es que tenemos los elementos, tenemos las herramientas y están funcionando bastante bien. Entonces usémoslas para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente, en este tema entra un poco la discusión que comentábamos al inicio, hasta dónde tiene que llegar el gobierno, ¿no? Entendiendo que sus bienes, sus activos, su infraestructura, sus edificios es claro y evidente que es responsabilidad del gobierno. Pero cuando hablamos de pymes, cuando hablamos de casas, cuando hablamos de, no es el caso de Ciudad de México muy claro, pero en cultivos, cuando se pierden por eventos climáticos, de población pobre, población que no tiene cómo comprar un seguro, también creo que se entendería una responsabilidad social de parte del gobierno, pero volvemos a insistir en aquella población que a lo mejor no paga predial, clase media, baja, incluso media, pero que exige muchísimo del gobierno y exige que se les reconstruya sus viviendas, demanda. Y la pregunta es cómo esto puede llegar a impactar también el incremento de los seguros, porque si yo sé que el gobierno siempre me ayuda, pues ¿para qué compro un seguro? Voy, toco la puerta, hago movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí un poco es un tema de discusión, ¿quién debe de pagar los daños del siguiente terremoto? ¿De qué forma nos ponemos todos de acuerdo y concientizamos a la población? ¿De qué forma creamos los incentivos para que eso quede muy claro? ¿Quién tiene responsabilidad de qué? ¿Hasta dónde llega el gobierno? ¿Hasta dónde llegan los seguros? ¿Hasta dónde llega cada quien con su propio patrimonio? Ángeles, hablando de este tema en particular y qué más podemos hacer nosotros como sector, quisiera preguntarte, ¿tú qué consideras que están haciendo las aseguradoras para mejorar sus productos y que ello también ayude y sea un incentivo para que haya una mayor penetración? Bueno, evidentemente la innovación de productos es agenda de cada una de las compañías, pero a nivel sector, una de las cosas que estamos impulsando es tener lineamientos de aseguramiento por segmentos. Generalmente cuando vamos a foros educativos o incluso en medios, una de las cosas que nos preguntan es, si yo voy a asegurar mi casa, ¿qué es lo mínimo que debo de tener? Si yo voy a asegurar mi pyme, ¿qué es lo mínimo que debo de tener? Si yo estoy en un condominio, etcétera. Entonces, lo que hemos estado trabajando en la asociación es por esos segmentos tener estos lineamientos de aseguramiento. Y los que empezamos, pues obviamente empiezas por donde te empieza a doler más fuerte, y lo que nos empezó a doler más fuerte fue detrás del sismo, todo el tema del aseguramiento de créditos hipotecarios, en los que las personas descubrían en muchos casos que lo que estaba asegurado era el saldo insoluto de su crédito y no es si su vivienda como tal, cuando era una pérdida total, ¿no? Entonces trabajamos fuerte de la mano con la Asociación de Bancos para poder definir ciertos lineamientos de aseguramiento, que era lo mínimo que sí tendrían que tener de coberturas las viviendas, los condominios, y que además se pudiese buscar una suma asegurada que no nada más resarciera el saldo insoluto, sino que diera una parte de dinero para la persona acreditada. Entonces, en ese sentido quedaron plasmadas dos fases, una parte que era como la cobertura básica y una que era una cobertura complementaria, y lo que sabemos es que en recientes reportes que nos compartió la ABM, todavía no el 100% de las instituciones bancarias están alineadas a estas recomendaciones que tenemos como tal, pero sí se está dando seguimiento al mismo. También hicimos unos lineamientos de aseguramiento para condominios, que ustedes saben que ahí sí existe la obligación, otra vez no hay una fiscalización,
de que exista un seguro, sobre todo para las áreas comunes. Al final del día, si no están asegurados todos, esto crea una serie de complejidades, pero especialmente es la recomendación de tener aseguradas las áreas comunes. Ese es otro de los lineamientos. Tenemos lineamientos de aseguramiento para pymes y estamos trabajando en otros más, ¿no? Y la intención es dar seguimiento con las aseguradoras a de qué manera en sus productos se están reflejando estos lineamientos y qué otro tipo de productos se están desarrollando. Incluso algunas aseguradoras nos compartieron que ya tienen algunos seguros paramétricos específicos para casa, lo cual es algo que es muy importante y que el punto fino es justo el que señalaba Eduardo, ¿no? Cómo comunicamos y cómo se paga la indemnización y el beneficio, porque así como muchas veces tenemos clientes con expectativas de que no va a haber coaseguro deducible, que sí lo hay, en un paramétrico muy probablemente no cubras el valor comercial de tu inmueble, sino alguna suma asegurada fija, entonces, y tiene que haber ciertos parámetros que se cumplan. Entonces, eso también lo tenemos que comunicar de una manera muy eficiente. Pero las aseguradoras sí están trabajando en esto y también están trabajando en cómo integrar la tecnología en su tarificación o en su ajuste de siniestros. Creo que esas son de las cosas que como aseguradoras hemos visto en la AMIS que se están haciendo. Pero pues también como asociación nosotros tenemos esta agenda continua de vinculación con nuestras autoridades para acercarnos a ellas y promover que se fiscalicen las obligaciones de aseguramiento y de que se promueva esto. Creo que somos muy afortunados de que estamos en una época en que el marco legal está convergiendo a buscar esa visión de administración de riesgos, de gestión integral de riesgos. Así como la ley que nos detalla Norland, que es un parteaguas y es muy importante, también así hay una iniciativa en el Congreso actualmente para hacerlo a nivel federal, una ley general, y también el hecho de tener ya una política pública de inclusión financiera que busca también que haya educación financiera, es algo que permite cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, eso es algo que también va a ayudar a que como aseguradoras alineemos nuestra visión a todo esto que está pasando en el marco legal. Y a lo mejor otra de las cosas que podríamos decir es que también hay este sentido de entendimiento de todo lo que ya hay disponible en términos de la ciencia. También hemos estado en contacto con el sismológico y buscando cómo diseñamos algo que realmente le haga sentido a la Ciudad de México, ¿no? En una primera instancia. Y pues por ahí van a estar los retos más importantes y las colaboraciones más relevantes. Muchas gracias, Ángeles. Definitivo, tecnología, súper importante. Definitivo, tener claridad sobre productos sencillos, básicos que se puedan ofrecer a la población. Y bueno, volviendo al tema, ¿quién pagará los daños? Creo que definitivamente la parte económica, el recurso es súper importante, pero hay otro componente muy importante dentro de la reconstrucción, particularmente, que es la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, la sociedad, las aseguradoras, y ahí es donde hemos visto en la experiencia que el dinero no lo es todo. Si no hay claridad sobre cómo lo vas a aplicar, quién le toca hacer qué, ahí puede pasar mucho tiempo y mucho tiempo valioso que significa una percepción negativa hacia el sector y hacia el gobierno. Y ahí quería preguntarte, Norland, ¿cómo crees que se puede lograr una coordinación eficiente entre las diferentes instancias del gobierno de la Ciudad de México, con las alcaldías, con el gobierno federal, pero también con el sector, ¿no? ¿Qué consideras que debe de ser el pilar de que esto fluya? Porque, insisto, puedes tener una bolsa de recursos, pero ¿cómo lo aplicas, ¿no? Sí, bastante interesante la pregunta. Fíjate, Rubén, que yo lo pondría en términos de esta colaboración y esta coordinación entre estos entes tiene que venir de un mayor grado de información del sector asegurador. Le tiene que hacer sentido al gobierno la necesidad de por qué contratar un seguro catastrófico, un paramétrico o uno a nivel predial para la ciudad. En este sentido hemos platicado mucho con la AMIS y creemos que el socializar o el bajar la información de las aseguradoras a la población en general también resulta una necesidad imperiosa. Si yo como consumidor entro a una página, me cuesta muchísimo encontrar información acerca de seguros
para casa o para algún inmueble, ¿no? Entonces, alguna vez platicando con alguno de los colegas del sector, yo preguntaba que por qué no hacían un sistema parecido, o sea, era ya un punto de vista más como consumidor, como el Comparautos, ¿no? Donde yo como consumidor me podría meter a una plataforma para poder sacar información y costos aproximados de cuánto me significaría para mis ingresos contratar un seguro para mi vivienda. Entonces, en ese sentido, así como debe existir una relación de comunicación para el consumidor para la contratación de seguro y que podamos incrementar el número de pólizas, también yo creo que la comunicación debe fluir a todos los sectores para decirle más a los que autorizan el presupuesto, inclusive a la jefa de gobierno, esta necesidad imperiosa de contar con esquemas de aseguramiento que hagan a la ciudad más resiliente, o sea, que puedan hacer recuperarla más pronto, ¿no? De hecho, ha sido bastante fuerte la transición en este tema, porque en el sexenio pasado, en la administración pasada de la Ciudad de México, inclusive no se tenía un registro detallado de cuáles fueron las afectaciones que sufrió la ciudad. Y de hecho en esta nueva administración se tuvo que hacer un nuevo censo para poder determinar. Y no sé si ustedes saben, pero de hecho cambió la ley de reconstrucción a la que se tenía con el gobierno del doctor Mancera, a esta y donde en el anterior esquema casi se pretendía la contratación de financiamiento para resarcir los daños de la casa. Aquí se está cargando prácticamente el gobierno de la Ciudad de México el costo de reconstrucción con ciertas limitantes en la reconstrucción de inmuebles particulares. Por ejemplo, pues se fijó un estándar de 60 metros cuadrados para la reconstrucción de inmuebles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues creemos que va a ser un reto también para ustedes como sector asegurador, crear los mecanismos y la información necesaria para que más personas puedan adquirir y también la vinculación con estos sectores, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Norlan. Una última pregunta para Eduardo y después abrimos el foro a preguntas del foro para los panelistas. Quisiera volver, Eduardo, con el tema de los seguros paramétricos. Platicamos del riesgo base y que toda la tecnología y la información que se tiene, los modelos pueden disminuir muchísimo, pero la otra pregunta es ¿cómo visualizas la posibilidad de implementar un seguro paramétrico para la Ciudad de México? Es decir, platicábamos antes del inicio de este foro que por un lado un seguro tradicional, pólizas individuales, tenemos el gran reto que es altamente costoso la evaluación de daños o ajuste uno por uno, toma mucho tiempo, la población se desespera, hay una presión social, política muy fuerte, y por el otro lado el paramétrico, como sabemos, puede haber conflictos donde se dañó parcialmente mi casa y la casa del vecino tuvo un daño mucho mayor y los dos recibimos el mismo pago. Normalmente sabemos que los paramétricos tienen un costo mayor porque no es uno a uno, sino pagas toda una zona, una región de posible impacto, y muchas veces visualizamos, al menos yo visualizo los seguros paramétricos como un complemento a un fondo como el FONADEN, el Fondo de la Ciudad de México, una protección financiera que le dé suficiencia, que le alimente para que pueda utilizarse conforme reglas claras como ya las mencionó Norlan, o la otra es un paramétrico que sirva para cubrir gastos emergenciales, en el entendido que el cliente o la población o cada individuo debe tener claro que no va a recibir una cantidad suficiente para reconstruir una casa, será para los gastos emergenciales. Pero en tu expertise en el tema, ¿qué consideras que pudiera ser una solución viable? Ya lo contestaste tú solito. No tenemos experiencia así como tal. Bueno, Mario va a mostrar en la tarde algunas cosas en donde sí estamos ya haciendo algunos proyectos interesantes, pero aquí pues habría que empezar, pues no de cero, pero sí desde bien abajo. Coincido en cosas que dijiste, el paramétrico no sustituye el seguro tradicional. Cuando hay pérdidas muy grandes, pues
pues yo creo que tienen que entrar el seguro tradicional. El paramétrico sería más por el lado de la resiliencia y del lado de salir rápido de la emergencia, ¿no? No puedo salir rápido de la emergencia si el seguro va a tardar 3 semanas en llegar, y no, pues, para salir rápido de la emergencia, y rápido es 72 horas, o sea, no son 72 días, sino 3 días. Ese es el objetivo internacional, ¿no? De que después de un evento, en 3 días la sociedad esté otra vez funcionando. Estamos lejísimos de eso. O bueno, en algunas zonas, ¿no? Entonces, para eso necesitamos paramétricos que no sustituyen al otro, entonces pero que sí me ayudan tanto a los individuos y a las familias y a las pymes como al gobierno. El gobierno tiene que tener sus propios seguros y tener recursos rápido y accesibles. Estamos hablando del problema del agua. ¿Qué va a pasar si no hay dinero para arreglar las tuberías que se rompen? En los 2 sismos del 2017 se rompieron tuberías en la Ciudad de México. En el 85 el sistema de distribución de agua colapsó. Necesitamos recursos inmediatos para eso. Y para retirar escombros y dejar las calles habilitadas, en fin, se necesitan los 2 esquemas y hay distintos clientes, por llamarlo de alguna manera. El gobierno es uno, las alcaldías son otro, el gobierno federal también debe participar, hablando de la Ciudad de México. Y todos los demás, las empresas, etcétera. ¿Qué va a pasar con los hospitales? En el último sismo no vimos daños en hospitales, pero en el 85 sí. Va a volver a ocurrir. Entonces, vamos a necesitar dinero para hacer algo con los heridos, porque los hospitales, muchos de ellos no van a estar funcionando. Entonces, sí veo yo distintas maneras de distribuir paramétricos para los distintos niveles y además conservar el seguro tradicional, ¿no? Pero sí creo que el mensaje del gobierno debería de ser muy claro: no vamos a pagar pérdidas de privados, ¿no? Los privados se tienen que asegurar, pero eso no sé si pueda pasar. Rubén, ¿me ¿Quieres comentar permitiría algo? solamente decir un poco más, ¿no? Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de pensiones, ¿no? Siempre hablas de una pensión básica, universal, mínima para las personas más vulnerables. Después hablas ya de algo que es un sistema más estructurado y después hablas ya de una protección de ahorro individual o planes individuales, ¿no? Es como exactamente lo mismo. Tienes un fondo para atender emergencias que podría tener una cobertura extra a través de un paramétrico y después a nivel individual tener a lo mejor paramétricos también en casa o seguros ya tradicionales, que ahí están las características en la infografía. Pero me gustaría un poquito regresar al tema que decías de hace un momento, Norlan, ¿no? No hemos terminado con el pago de indemnizaciones, vamos como en un 85%. Algunas de las cosas que no han terminado es porque la característica de los riesgos asegurados y dañados son muy complejas, como en el caso en el que estamos hablando de iglesias, patrimonios culturales, que incluso podría ser que no esté todavía ni realizado el ajuste, entonces pues por la complejidad del riesgo, ¿no? O que en su momento, por la etapa que vivimos de transición, se perdió el seguimiento y ahora estamos retomando, ¿no? con los elementos de gobierno cuando se trata de ese tipo de riesgos. Pero una de las cosas que yo creo que todos compartimos y que lo escuchas también mucho en las ONGs es que es difícil acreditar la propiedad. La gente muere intestada, y aunque muere intestada, pues bueno, era de mi abuelita, aquí vivo y aquí viviré toda la vida. Y cuando quieres pagar la indemnización no puedes hacerlo porque ¿a quién le pagas? ¿No? Y eso nos lo decían las ONGs que era una cosa común y que incluso para tener acceso a los recursos de ayuda en algunos fondos era difícil si no lo acreditabas. Entonces eso también yo creo que va de la mano con muchas otras cosas que tendríamos que estar haciendo, ¿no? La otra que pasó y que son los peritajes estructurales. Si entre los condominios no tienen dinero para pagarlo o no lo quieren pagar, pues no presentas eso y es difícil que puedas demostrar tus daños. A veces facturas, fotos de lo que tampoco lo tenían. Y la otra son las cosas que se quedaron, digamos, pendientes porque no había un acuerdo en cuanto al monto de indemnización por la aplicación de deducibles y coaseguros, que al final pueden llegar hasta, por ejemplo, la Conducef y que no se han podido resolver favorablemente porque los asegurados siguen insistiendo en que a lo mejor el coaseguro y el deducible no era el que está, pero está en las condiciones generales, ¿no? Entonces es difícil hacerlo ahí. O una de las cosas que pasó, por ejemplo, en la banca es que
y los datos que yo tengo es que en algunos casos sí los bancos hicieron excepciones para hacer ciertos pagos de indemnizaciones, pues porque ya era un compromiso social, porque al final estamos hablando de vidas humanas, de sus casas, de sus patrimonios, de emergencia, y ahí es donde también, por lo que dice Eduardo, ¿no?, el paramétrico que te puede ayudar con primeros gastos remediales, al menos sacar el escombro para poder dormir en tu casa, ¿no? Bueno, nada más hacer eso. Y hubo algo también importante que va vinculado con lo que platicábamos ahorita sobre socializar el seguro, el producto, cómo funciona. Hay muchas demandas, hay mucha gente que demandó a las compañías, sobre todo la gente ya de una clase media para arriba que perdió su casa y no está de acuerdo con la indemnización. Y ya no entremos al detalle del deducible, y lo aseguro que a lo mejor viene muy claro en la póliza. Tiene que ver con los valores de reposición o los valores, cuánto me cuesta esa barda, cuánto me cuesta esta estructura, cuánto me cuesta. Y ahí yo conozco personalmente varias personas que se fueron a demandar a la compañía porque literalmente dicen: yo no estoy de acuerdo con los montos tan bajos que me están. Y eso otra vez, si no tenemos claridad y transparencia sobre lo que vendemos y cómo funciona y cómo se paga, generamos nuevamente esa percepción negativa donde, lo hemos visto muchas veces, una persona puede contaminar todo un sector, ¿no? Cuando tenemos una falla en un pago de un gasto médico mayor, o un auto que porque no se acreditó el robo, sino a lo mejor un fraude o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces otra vez la necesidad de que hagamos mucho mejor la tarea de socializar lo que se vende y lo que se ofrece. Quisiéramos abrir entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Todavía media hora. Abrimos a preguntas y respuestas o comentarios del auditorio, aquí a los panelistas sobre el tema en particular, ante el próximo sismo de la Ciudad de México, quién debe de pagar los costos y cómo, ¿no? Isaac, por favor. Hola, buenas tardes. Yo creo que al final del día existen mecanismos de administración de riesgos que el propio gobierno federal ha llevado a cabo. Un principio fundamental de FONDEN es la subsidiariedad del Estado ante las personas con menores recursos. El único bien privado que FONDEN paga es vivienda en pobreza. De hecho, el sismo del 7 de septiembre de 2017, el 80% de las indemnizaciones en Oaxaca, Chiapas, fue por vivienda en pobreza. Obviamente la vivienda en pobreza de esos estados, de esas entidades federativas, no se compara con el nivel de pobreza que tal vez se puede encontrar en la Ciudad de México. Tal vez una idea es hacer una renivelación, una redefinición de qué es vivienda en pobreza en la Ciudad de México, y entonces ese bien privado, en una actitud subsidiaria del Estado, solidaria del Estado con la gente de menores recursos, sí puede ser pagado a través de un seguro que el propio gobierno de la Ciudad de México cubra el costo de la prima, ¿no? Y puede ser paramétrico, puede ser indemnizatorio, ¿no? También es claro, por ejemplo, que una estrategia es para cubrir emergencias, sí, es un seguro paramétrico que es mucho más ágil en su detonación y liquidación que un seguro paramétrico que se debe usar para otro tipo de cosas como la reconstrucción per se de los bienes dañados, ¿no? Entonces creo que tal vez esta idea de renivelar o reclasificar la vivienda en pobreza, ¿sí? Porque definitivamente hay zonas muy localizadas, muy focalizadas en Ciudad de México donde la población es pobre, o sea, tal vez su nivel de ingreso no le den, obviamente, para pagar un seguro, ¿no? Su menor preocupación va a ser pagar un seguro. También la forma de pensar de esta población es de, ante cualquier eventualidad, voltea a ver a papá gobierno, a estirar la mano, a bloquear la carretera, a bloquear la calle principal de la colonia, a exigir el apoyo del gobierno. Entonces, una reclasificación de vivienda en pobreza, y un poco respondiendo a la pregunta de la mesa, ¿no? ¿Quién pagará los daños del próximo sismo en la Ciudad de México? Es ese, ¿no? Que tal vez esa gente, esa población de bajos recursos puede ser reclasificada, y entonces sí, en un
mecanismo de transferencia de riesgos del gobierno de la Ciudad de México, ese bien privado sí puede ser incluido en los riesgos asegurables o los bienes asegurables por el gobierno de la Ciudad de México. Otro y son ideas, ¿no?, que surgen a raíz de los comentarios de los integrantes del panel. Tal vez el seguro paramétrico está tan avanzado hoy en día que el riesgo base, tanto positivo como negativo, ha sido reducido al mínimo. Siempre va a existir, un modelo nunca va a predecir el 100% de las pérdidas, ¿no? Pero también en la Ciudad de México hay buena información de la parte catastral, ¿sí?, al menos en las colonias donde está perfectamente dividido los predios, las propiedades, y entonces, sí, tal vez no es hacer un box enorme como los que conocemos los esquemas paramétricos, ¿no? Tal vez hacer triggers o parámetros por código postal, ¿no? Sabemos que las colonias, los barrios tienen el código postal, son más o menos homogéneos en el tipo de construcción, en el tipo de suelo, ¿no?, etcétera. Serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Si te puedo preguntar algo, a lo mejor si tienes el dato, tú que participaste muy activamente en el sismo del 2017 con el Fonden, ¿tú sabes si de las 15,000 viviendas que fueron dañadas en la Ciudad de México, alguna de estas o un porcentaje entraron al Fonden? Ninguna entró. Ni Xochimilco, ni Iztapalapa, ninguna. ¿Y sabes la razón? ¿Estaban fuera de la clasificación de pobreza? Estaban fuera de la clasificación de Fonden, sí. O sea, por los metros cuadrados de construcción y el tipo de material de construcción. O sea, no cumplían con los parámetros de Fonden. Fonden en México, solamente en Ciudad de México, pagó escuelas y algunas clínicas del sector salud. Es un reto aún mayor para la Ciudad de México, ¿no? En el sentido de que creo que es muy bueno tu comentario, deberíamos de tomarlo como una recomendación, esa reclasificación, porque si literalmente el 100%, partamos del supuesto que el 100% de las viviendas de la Ciudad de México no califican en pobreza patrimonial, pues entonces queda una responsabilidad de quién, ¿no? Que ese es el fondo creado para ayudar a la gente pobre, y si este fondo no aplica para este caso, pues entonces entramos nuevamente al tema de coordinación entre niveles y quién debe hacer qué y cómo dejar claro a la población qué tienen y qué no tienen, ¿no? Bueno, y otro dato. San Gregorio, Xochimilco, algunas viviendas sí entraban, dado el tipo constructivo, la superficie construida y los materiales de construcción, pero recuerda que la otra regla de Fonden es que tienen que estar en zonas regulares, asentamientos regulares. Entonces, normalmente en Xochimilco, ¿sí?, no existe una regularización de la tenencia de las propiedades, o muchas veces están en barrancas, están en las faldas de los cerros. Entonces eso no es regular, entonces tampoco, o sea, las pocas que hubieran podido entrar por la clasificación física no entraban por la condición legal, ¿no? Bien. El otro tema, que nada más para terminar, el otro tema es monumentos históricos. Sí se pagó en Ciudad de México por algunos templos y sobre todo en Xochimilco, ¿no?, en los pueblos de Xochimilco. Excelente, muchas gracias, Isaac. Mario. Yo, insistiendo un poco en lo que decía Isaac, a mí se me hace que para nosotros como empresa modeladora o para el sector asegurador va a estar muy difícil que podamos aconsejar bien al gobierno de la Ciudad de México en cuanto a cuál es la combinación adecuada de instrumentos, etcétera, si la Ciudad de México no decide primero qué es lo que quiere, de qué quiere hacerse responsable durante el próximo temblor. O sea, unas cosas tan claras y son obligaciones legales, su propia infraestructura, pues no hay duda, ¿no? Pero la Ciudad de México podría decir, yo me voy a hacer cargo de unas zonas que yo diga que están en pobreza patrimonial según mi definición, ¿no?, al estilo del Fonden, no necesariamente las mismas que el Fonden. O podría decir la Ciudad de México, yo me voy a hacer cargo de todos los daños privados, ¿no? Parece una cosa muy extraña, pero así funciona el consorcio de compensación en España, por ejemplo, ¿no? Se organiza y él paga todos los daños de todos los privados, ¿no?
Supongo que en Corea del Norte también y en Cuba también, pero es un modelo que no es inconcebible, ¿no? A lo mejor la Ciudad de México dice eso y entonces nos organizamos para recomendarle una manera de organizar ese fondo de catástrofes. O a lo mejor la Ciudad de México dice no, ninguno, nada, ni un solo bien privado. Ah, perfecto. Entonces la combinación de instrumentos es otra, ¿no? Pero yo creo que si no se da esa discusión o si la Ciudad de México no toma una decisión en esa dirección, va a estar dificilísimo que nosotros la aconsejemos, porque digo, es más o menos obvio, ¿no? Entonces, a mí se me hace que el primer paso sería ese, ¿no? Que la sociedad, seguramente conducida por las autoridades, hiciera esa reflexión y llegara a la conclusión de cómo nos vamos a organizar, al estilo del Fonden, perfecto, algo más agresivo, algo menos agresivo, perfecto. Si no, vamos a estar aquí hablando de este tema again and again, ¿no? Gracias Mario. ¿Por ahí alguien más, algún comentario, pregunta? Recuerden, no hay buenos ni malos comentarios, todo es válido en estas discusiones. Adelante, por favor, adelante. Perdóname, Ángeles, una pregunta rápida. Estamos aquí a la mitad del receso platicando del tema y quizá nos salimos un poquito a la parte de contar con información, porque mucho de lo que platicaba también Mario y el panel es si ya tenemos o la capacidad, por lo que veíamos en las presentaciones, de saber la salud que guarda la mayoría de las edificaciones en México y sobre todo en las zonas de riesgo, si ya es clara esta información y se puede compartir abiertamente con todos con todas las compañías de seguros, ¿no sería una buena forma de que AMIS empezara a apoyar, a informar al gobierno de la ciudad cómo podríamos ir previniendo esa salud que debería de tener las estructuras, los edificios, las viviendas? Bueno, como ya lo comentó Norlan hace un rato y también lo comenté yo, de hecho estamos trabajando con ellos muy de la mano, escuchando. Creo que es muy importante las recomendaciones que acabamos de escuchar de los colegas que tomaron el micrófono, pero también tuvimos un acercamiento con el sismológico. Obviamente con RN siempre tenemos acercamientos, ¿no? Desde hace mucho somos socios en todo esto de terremotos y huracanes. Y esa es la intención, o sea, de realmente allegarnos de todas las fuentes de información que nos ayudan a revelar dónde están los riesgos y las vulnerabilidades y que el gobierno esté completamente bien informado, especialmente la Ciudad de México, porque esto es, en general es a nivel nacional, ¿no? Pero de forma particular en este momento con la Ciudad de México. Y lo que va a pasar es que vamos a ver los frutos de este trabajo conjunto y de este análisis y vuelta y discusión y otra vez y acercamientos con los que tienen este conocimiento, pues en los siguientes meses, ¿no? No va a ser algo que sea tan rápido, porque también hay que alinear muchísimas cosas y visiones y que la misma Ciudad de México pueda ver diferentes opciones, jugar, si vamos a llamarle así, un poco con las diferentes alternativas para que también pueda decidir qué es lo que es viable o sea, en una estricta teoría podría decir justo lo que decía Mario, ¿no? Aseguremos todo, un consorcio y pues a lo mejor se puede cubrir con el IVA medicinas, ¿no? Pues estoy inventando, ¿no? Pero al final puedes querer cubrir todo, pues vas a tener una presión social impresionante cuando ocurran las cosas, pero al final los recursos son limitados y también el ciudadano tiene que tener, en la medida de lo posible y en los estratos sociales que se pueda, esa responsabilidad de cuidar su patrimonio. Pero sí, a mí sí está en esta agenda, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario, Rubén, a raíz del comentario de Mario. Yo creo que la Ciudad de México, sin duda, un punto neurálgico que pasó en el sismo del 2017 fueron las afectaciones en inmuebles de privados
de la clase media que no tenían un seguro. Entonces, también obviamente hubo daños en todas las alcaldías que en teoría tienen un grado de marginación más alta, llámese Tláhuac, Xochimilco y algunas cercanas, pero creo que el problema neurológico es eso. Gran parte de la infraestructura de la Ciudad de México se encuentra asegurada, inclusive los hospitales están asegurados, si no vienen por parte o pueden recibir por parte de financiamiento de Fonden en algunos casos. Llámese el metro, los grandes sistemas de movilidad se encuentran asegurados, y entonces yo creo que ese fue el gran punto de ruptura. Yo creo que por qué se dio una recuperación lenta o por qué hay mucho desconocimiento. Obviamente la gente quiere provocar que todavía el gobierno le siga pagando. Entonces yo creo que ese sería el punto de actuar. ¿Cómo hacemos de que esa clase media que sí puede tener la capacidad de pagar un seguro pueda hacerlo, ¿no? Crear esa conciencia. La pregunta clave, y ese es un punto crítico, estoy totalmente de acuerdo contigo, Nora. Yo creo que la pregunta clave que todos debemos de hacernos es: ¿por qué esa población esperaba que el gobierno les pagara sus casas? Es decir, ¿qué señal se les ha dado a la población de parte del gobierno de que el gobierno tiene la obligación de pagar los daños a sus viviendas de clase media para arriba? Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos de hacer, y si la respuesta es clara y evidente, el gobierno no tiene por qué apoyar a clase media, sino solo a la gente más pobre, y otra vez entrando al tema de una clasificación clara que se socialice con todos y decir, es muy claro, población de tal clasificación sí será apoyada, no para tener, obvio no, la persona que tiene un bocho y luego quiere que le den un Ferrari, tal vez no, pero tendrá un apoyo. Pero habrá que dejar también muy claro la población que no va a recibir un apoyo porque no es obligación del gobierno, y esa población, a lo mejor el sector tendrá que abocarse a desarrollar productos adecuados para ellos. Ya decía Ángeles de estos lineamientos con sumas aseguradas básicas, cuestas sencillas que se pueden potenciar dependiendo del ingreso, la disponibilidad, pero se tiene que dejar claro a esa población que no va a recibir un apoyo del gobierno, para que ellos también tengan conciencia y claridad de que no va por ahí. Sé que eso es un tema político, sé que no es un tema fácil, pero volvemos al tema de los incentivos perversos. ¿Cómo creamos los incentivos adecuados para que la gente sí se asegure, y no incentivos perversos de que a cabo ya me dieron hace unos años, ¿por qué no habrían de darme otra vez? ¿No? Y hemos visto muchos antecedentes de muchos segmentos, ramos, donde eso se ha dado. Por ejemplo, recuerdan todo el tema de la regularización de los autos chocolate en las fronteras. ¿Por qué la gente seguía comprando y comprando? Porque había una promesa de que no te preocupes, cómpramelo y yo te garantizo que a través de la asociación fulana de tal te vamos a ayudar a regularizarlo. Entonces creas un precedente y la gente continúa esperando que eso pase, ¿no? Entonces ahí está claridad sobre el tema. Creo que es súper importante como otra de las conclusiones, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Adelante. Gracias. Un planteamiento, pregunta para el representante de la autoridad aquí presente. ¿Ven factible reconocer la prima de los riesgos catastróficos pagados en un seguro como deducible de impuestos? Creo que quizás pudiese ser un incentivo bueno para que toda la población que tiene posibilidad de pagar un seguro pudiese adquirir y a la vez apoyar al gobierno liberándole de esa responsabilidad, y el gobierno a la vez apoyándole, reconociendo esa prima de riesgo catastrófico. Sí, está bastante interesante la pregunta. Yo creo que no sería para mí, sería para la Secretaría de Finanzas esa parte. Súbela. Pero pues la hacemos llegar efectivamente, ¿no? Ese sería otro de los esquemas que se podrían aplicar sin duda, y para poder incentivar esa parte, ¿no? Sobre todo habría que analizar, recuerden que los impuestos o la declaración de impuestos muchos son federales, entonces ya sale un poco del ámbito de competencia de
de la Ciudad de México por ser un tema federal. Pero Ángeles, ustedes han tenido algunos esfuerzos importantes en legislación, sobre todo en seguros de gastos médicos, si no mal recuerdo. ¿Podrías comentar un poco lo que se hizo, que creo que luego se revirtió y lo bueno que se tenía se cayó, pero ¿por qué no nos platicas un poco lo que se hizo a nivel salud y ahorros y, sí, y ver si hay algo que se pueda aplicar? Fue para los planes privados de retiro, todo lo que tiene que ver con los PPRs y también con los seguros de salud y gastos médicos. En ambos casos se había perdido la deducibilidad y hace algunos años se revirtió la norma para que entonces sí los planes privados de retiro sí son deducibles, bueno, en el tiempo, como tú lo decidas, ¿no? O en la acumulación o en la desacumulación, pero hay un límite, ¿no? Hay un cajón y te dicen el límite es no recuerdo el límite. Y en el caso de los seguros de salud y de gastos médicos, él está en una bolsa en conjunto con otros tipos con otras categorías de productos o de servicios que se pueden deducir, y lo que hemos estado buscando es que salga en una categoría separada, así como en el caso de retiro. No hemos logrado eso, pero al menos sí logramos la reversión y que siguiera siendo parte de una sola bolsa para deducibilidad en la parte de salud. ¿Qué experiencia han tenido en el tema de si algún edificio ha sido asegurado en su conjunto y de forma individual? O sea, es decir, que si… Bueno, por lo que he escuchado es que debe de haber dos tipos de seguros, uno de individual si pensamos en un edificio de departamentos, del departamento, y de las áreas comunes. No sé si después del sismo del 2017 hubo la experiencia que tienen un edificio que haya sido asegurado completamente, tanto el departamento como las áreas comunes. Esos son como casos de éxito, ¿no? Seguramente hay muchos, porque obviamente, sobre todo por el tipo de construcciones y los tipos de condominios, o sea, si son condominios, en la Condesa, por ejemplo, había algunos condominios de mucho lujo con cierto que evidentemente ahí sí estaban constituidos como sociedades en condominio, pagaban mantenimiento, tenían aseguramiento, pero así como la estadística de esos casos de éxito, no. Bueno, relacionado, ¿qué recomendarían ustedes para que los que viven en departamentos se puedan organizar y qué esquemas tendrían para decir, bueno, nos conviene organizarnos para adquirir un seguro de todo el departamento, de todo el edificio? Bueno, es que la ley de condominios sí lo señala. O sea, tú tienes la obligación de constituirte como una sociedad en condominios, cumplir con una serie de reglas y además tener un aseguramiento. Es otra vez que, así como los 660 seguros obligatorios que existen en diversas leyes y reglamentos, que solamente una cantidad mínima son las que se fiscalizan, ¿no? Y que, por eso digo, la regulación tal vez es muy sólida en el sentido de que está marcado, pero no hay un seguimiento ni una fiscalización, ni hay una sanción en caso de no hacerlo. Otra vez entramos al tema de la aplicabilidad, lo que le llamo yo el enforcement, ¿no? Hay mucha letra muerta. Creo que incluso el seguro de autos es un ejemplo claro, ¿no? De tantos años de trabajo y pues la penetración sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque no hay sanciones. Al no haber sanciones, pues la gente se la juega. No igual, Norland. En la Ciudad de México del 50%, a nivel nacional el 30%, antes era menos. Y yo creo que aquí, y lo hemos comunicado mucho con la Secretaría de Movilidad, con las que tenemos acercamientos muy frecuentes y con diversas autoridades, la SCT y demás, que los accidentes viales le cuestan al gobierno 1.5% del PIB. Y es otra vez, o sea, si tú haces que el ciudadano cumpla con su obligación de cuidar su patrimonio, porque es en su propio bien, entonces habría recursos para destinarlo a otras prioridades, tanto de la ciudad como del gobierno federal, ¿no? Al final del día tenemos muchos problemas que resolver y hacen falta recursos. Cuando ya vemos cómo es toda la discusión del paquete presupuestal, y cómo se empiezan a mover las cantidades, y siempre es insuficiente. Y hay cosas que a través de la transferencia de riesgos de los propios ciudadanos pagando sus propios seguros podrían liberar recursos para que el gobierno federal tuviese pues mayores cosas, mayor financiamiento para atender otros temas que son muy importantes. Me quedé pensando en lo que dijiste hace ratito de la percepción de la gente, de por qué no quiere pagar. Y yo he escuchado dos comentarios principales. Uno en un auditorio, una persona se levantó y dijo
es que si el gobierno le pagó el Fobapro a los banqueros ricos, a mí que me paguen mi casa que se dañó. No me parece muy bueno el argumento, pero existen muchos argumentos de ese tipo. Y otro mucho más bueno, que lo he oído mucho, es el gobierno no hizo su chamba y por eso mi edificio se dañó. El gobierno no verificó que el reglamento se cumpliera, no verificó que la construcción se hiciera bien, y una cadena de cosas que dices, híjole, sí tienen un poquito de razón. Habría que tratar de empezar de cero otra vez y a ver cómo deberíamos hacerle, pero sí resolver ese tema de aquí para atrás y hacerlo bien de ahora en adelante, porque sí la gente sí percibe que, si quieren por corrupción, por cosas que a lo mejor no son ciertas, pero sí hubo un descuido de la autoridad en la verificación de las construcciones. Y eso sí es un tema que también hay que resolver por otro lado, ¿no? Pero sí está ahí, es un hecho. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Sí, tomando las ideas que han surgido en cuanto a, por ejemplo, que se pudiera hacer obligatorio un seguro o que se pudiera tener mayor penetración en los seguros para sismo, se me ocurre que primero hay que tener las cosas claras, ¿no? Como bien decían Mario, Isaac, todos ustedes, que hay que tener bien definido qué y cómo se va a cubrir. Pero también pensando en la industria aseguradora, quizás se pudiera establecer un seguro paramétrico que sea escalable, ¿no? Que digamos, el gobierno ya, ok, platicamos, dejamos claro, y yo podría hacerme cargo por pérdidas que estén para eventos con un periodo de retorno entre, no sé, 25 o 30 años y hasta 100. Y dijeran, bueno, tu población, tu privado, si quieres ampliar tu cobertura, tómala arriba de ese periodo de retorno y hasta donde llegue tu suma asegurada. ¿Podría ser factible? ¿Ustedes qué opinan? A ver si es factible, pero habría que aterrizarlo en términos más… Tú entiendes lo que es un periodo de retorno y yo también, pero la verdad es que es algo… Son asuntos bien complejos. Y yo creo que aquí el tema de la comunicación es importantísimo. O sea, a la gente no ve los daños por sismo como una cosa que pueda ocurrir mañana. Tenemos muchas otras prioridades. Entonces habría que aterrizarlo de manera muy sencilla, pero en esencia sí se puede hacer. En esencia yo creo que es algo de lo que hemos estado platicando, que las cosas más frecuentes sean cubiertas con ciertos mecanismos, las cosas menos frecuentes con otros mecanismos, y partiendo de que hay una definición de la autoridad de qué es lo que quiere, y entonces ya podemos técnicamente resolverlo y comunicarlo bien a todos los actores. No sé si Sí, completamente de acuerdo, de que es factible, pero hay como muchas premisas antes de llegar, ¿no? ¿Alguien más? Si no… ¿sí? Jorge. Ya está. Yo creo que ya hemos hablado muchos años sobre esto. Rubén y yo estuvimos en varias reuniones juntos. El tema realmente es muy triste porque sabemos que estas catástrofes vuelven a pasar. Vamos a vivir lo mismo y quizá peor, como escuchamos hoy en la mañana. No sé. Yo ya no sé, después de tantos años, yo discuto sobre esto ya 20 años. Yo no sé dónde está el error en todo esto. Quizá porque todavía no hemos encontrado la gente realmente que se haga responsable dentro del gobierno, porque son gente que cambian en cada sexenio. Puede ser esto, también puede ser por nuestra parte, no sé, por el mismo sector. Pensamos en todo lo que hemos dicho, lo que ustedes dijeron se suma, es prácticamente una tragedia, ¿no? Que no lo hemos logrado hasta hoy realmente poner una solución. Rubén sabe perfectamente que capital hay suficiente en el mundo. Eso no es el problema, capital ya no es el problema. Hay gente que quiere apoyar, hay mucha gente que quiere apoyar. Pregunten a AMIS, hay muchas aseguradoras, pero tampoco se olviden que al final del día son los reaseguradores que pagan.
En los grandes eventos, el 95% de los siniestros son los reaseguradores que pagan. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer realmente es presión al gobierno, sentarnos con ellos y decirles, miren, estamos aquí para resolver, para ayudar, y nos gusta el país y queremos apoyar al país. Y creo que lo hemos hecho a través de AMIS. Ya hemos encontrado, incluso dentro del mismo sector, hay gente a veces complicada, se compiten contra ellos. Entonces, ahí tenemos que realmente actuar como con una voz unánime, no podemos actuar con diferentes opiniones. Me parece muy bien, corrijo Mario, tenemos soluciones, muchas soluciones en el mundo y se resuelven. Hasta el Banco Mundial, hay varias instituciones que quieren participar con mucho gusto. Está todo está planeado. Ustedes no son el último país ni el primero donde se encontraron soluciones, pero trabajémoslo. Si seguimos así discutiendo entre nosotros, no pasa nada y no va a pasar nada nunca. Ya llevo 20 años discutiendo eso y siempre terminamos en lo mismo. Entonces, realmente juntemos a la gente que sabemos que nos represente bien ante el gobierno y digamos al gobierno lo que queremos realmente hacer, pero ya con una solución. No podemos preguntar a ellos de cómo presentamos algo a ellos y ustedes van a ver, va a haber gente interesada dentro del mismo gobierno, porque es gente que conoce, gente que sabe, y también es muy fácil imaginarse los daños que vamos a tener en el futuro, porque eso está claro, estamos viviendo un país catastrófico, pero muy catastrófico. Entonces, bueno, ya no esperemos más, dejemos estos foros, sino manos a la obra y hagamos una cosa ya mucho más concreta, y porque aquí hay mucha gente que sabe, hay mucho talento, hay mucho reasegurador presente, con capital, con interés. Está la Suiza, yo no veo ahora a mis amigos de la Múnich, pero también ellos, la Hannover, perfecto. Están todos estos y mucho más en la lista. De los grandes, casi todos están aquí. Yo, como saben, soy el presidente del comité. Es un tema que con gusto podemos hablar ahí, entre nosotros. A las compañías cedentes lo podemos invitar. Sabemos que ellos no van a poder jugar la gran cosa ahí, porque es un tema de capital. Entonces, hagámoslo, y porque aquí hay mucho know-how. Eduardo y su equipo nos puede ayudar muchísimo. Ya tenemos tantos años de información que ya sabemos lo que va, lo que es. Aquí tenemos a Isaac, que trabaja muchos años en el Fonden, tiene muchas experiencias de cómo es eso también, trabajar con el gobierno. Hagámoslo, ¿ok? Pues muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutitos. Quisiera pedirle brevemente a cada uno de los panelistas que dé su mensaje final. ¿Quién quiere empezar? No quiero señalar a nadie, pero un breve comentario final de conclusiones. Así, un dato curioso, de parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, creemos en la protección financiera, creemos en la transferencia de riesgos. Estamos tratando de impulsar el tema en cuanto a lo que nos toca, porque mucho de esto es mucho juego de la Secretaría de Finanzas, pero dentro de ese es como un dato curioso, dentro de nuestro quehacer lo hemos venido impulsando. Un ejemplo, en el artículo 229 de la nueva ley que les comentaba, es responsabilidad de la Secretaría de Gestión de Riesgos verificar los planes internos de protección civil en empresas de mediano y alto riesgo. Ustedes saben, ¿no?, que cuenten con un plan interno de protección civil y todo esto. En esta ley se pone que deben de contar con una póliza de seguros, así es, ¿verdad? Una póliza de responsabilidad civil, y las empresas que no lo tengan van a ser multadas, y esto está en el reglamento. Esto sí no queremos que sea letra muerta. Entonces, creemos en los mecanismos de transferencia y esperemos que podamos hacer algo más para cuestiones
ya más complejas como los desastres. Gracias a todos. Nosotros como AMIS, pues evidentemente, y todos lo saben, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México en el diseño de lo que deba de ser su definición de protección en función de lo que ellos determinen que son sus riesgos y lo que quieren cubrir. Y ya tenemos un grupo de trabajo en la asociación de las aseguradoras que manifestaron querer estar en este proyecto y también de las reaseguradoras, y hemos tenido ya 2 sesiones, bueno, hemos tenido muchas, pero ya con las reaseguradoras en conjunto ya llevamos 2 sesiones. Y pues vamos a seguir avanzando y como dice nuestro eslogan, nada es seguro, tu seguro sí. También reiterar nuestro compromiso, y bueno, el día de hoy es una forma de reiterarlo, de que estamos absolutamente convencidos de que hay que avanzar. Yo también comparto la frustración de Horst, son muchos años con muchas cosas hechas y muy pocos avances. Entonces nosotros vamos a seguir avanzando en nuestros nichos, en mejorar los modelos, en mejorar las bases de datos. Estamos en eso muy activos, muy entusiasmados, pero también hay que hacer muchas más cosas. Hay una muy buena cercanía con el Gobierno de la Ciudad de México en varios ámbitos, en varias secretarías. Norland está aquí, pero también con la Secretaría de Obras, con la misma jefa de gobierno. Entonces yo creo que tenemos los siguientes meses la tarea de dar avances sustanciales, y pues hay que aplicar aquí la creatividad para ver cómo lo hacemos para llegar a eso, ¿no? Tomé nota de algunas palabras clave que yo creo que debemos de dejar documentadas en algún lado. Claridad, creo que se comentó claramente, vaya la redundancia, sobre quién debe de pagar qué, quién debe de hacerse responsable de qué, y cuando se tenga esa claridad podemos actuar para ayudar tanto al gobierno a que se asegure, así como la población tenga transparencia y claridad sobre lo que el gobierno le va a ayudar o no, para que ellos también busquen sus propias protecciones. Se habló del tema de tecnología, que creo que es muy valiosa para que se puedan hacer cosas a escala, masivas, sencillas, donde una persona puede entrar desde su celular y comprar un seguro. Yo creo que eso facilita muchísimo también los trabajos. Se habló de subsidiariedad del gobierno, también va muy ligado con el tema de claridad, subsidiariedad, complementariedad, es decir, hasta dónde llego yo y lo demás tienes que hacerte responsable. Otro tema clave, el enforcement, la aplicación de las leyes. No es solo tener una derrama de reformas y leyes, pero que existan los adecuados reglamentos que digan el cómo. Las leyes son los qués, faltan los cómo, que son los reglamentos, las reglas, los lineamientos, y que estos realmente se ejecuten, se apliquen. Sin ello volvemos a tener muy buenas intenciones y se gastan los congresos, tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales, miles y miles y miles de horas sombra y sueldos de un montón de diputados, senadores que tienen muy buenas intenciones, pero si no se aterriza no sirve de nada, queda como letra muerta. Fuente de financiamiento, que va también ligado con el primer punto de claridad, es de dónde van a salir los recursos, porque muchas veces vemos que tengo todo interés en hacer esto, pero ¿quién paga? ¿De dónde sale? ¿No? Hablando tanto de seguros que deba de comprar el gobierno, pero también cómo ayudamos a la población con los adecuados incentivos. Hablábamos del tema del predial, ¿no? Disminuir el descuento y que de ahí salga el pago de la prima. Hablábamos de explorar el tema de deducibilidad de impuestos o alguna situación similar a lo que se hizo para los seguros de ahorro y los de gastos médicos de salud. Y finalmente, a lo que decía Horst, yo creo que ya es momento de pasar de la teoría a la práctica y avanzar con estos temas, ¿no? Para estar preparados cuando venga el siguiente sismo. Yo creo que con eso concluimos. No sé, Eduardo, si quieres comentar algo más. Bueno, habíamos comentado en la mesa que sería bueno hacer un documento de reflexión. Ahorita lo hablaste, pero sería bueno ponerlo por escrito para que sea como un primer paso de comprometernos a hacer algo, ¿no? Yo creo que estamos comprometidos varios de los aquí presentes, pero nosotros podemos empezar a hacer la chamba y ir empujando para que se hagan más cosas. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros panelistas y